Se habla mucho de los jóvenes, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de ministrar a la Iglesia y creo que hablé algo acerca de eso. Hoy quisiera abundar un poco más. Repito, tanto dentro como fuera de la Iglesia se suele hablar de la juventud. Hoy está en boca de todos las noticias, sobre todo los fines de semana, con el tema de los botellones, los destrozos, los vandalismos, las peleas, etcétera, etcétera. Pero ahí no están todos los jóvenes, evidentemente. Pero sí se refleja en una gran parte de la sociedad, ¿no? En nuestro entorno el tema de la juventud siempre está presente, para bien, para mal. Muchos líderes de iglesia, ancianos, pastores, se sienten preocupados o incluso muy preocupados porque observan que el futuro que les espera a muchas congregaciones es preocupante también, en vista de la falta de vocación en la juventud, en perseverar, en afianzarse en los caminos del Señor, haciendo que el tema gire en torno al relevo generacional. Bueno, ¿quién nos va a suceder dentro de un futuro más o menos inmediato, ¿no? Y ese run está ahí permanentemente, ¿no? Se observa en iglesia y dice, ¿quién vendrá después de nosotros? Bueno, yo creo que el problema no está en eso, ¿no? Sino en aquello que lo causa. No es el efecto lo que a mí me puede preocupar. A mí me preocupa personalmente lo que causa ese efecto, falta de relevo generacional en las iglesias. Ciertamente los actuales pastores de las iglesias locales saben que no siempre podrán estar al frente de sus iglesias y que llegará el momento en que tendrán que dejar el cargo. ¿Por qué? Porque la carga se hace más pesada con el paso del tiempo. Entendiendo que las capacidades van siendo cada día más limitadas y ya no dan de sí aquello que quisieran dar después de muchos años de preocupación y de responsabilidad. Hay quienes se preocupan del asunto y prevén con mucha antelación el paso del testigo, preparando a aquellos jóvenes, aquellos hermanos que han sido dotados por el Señor. No obstante, otros no lo entienden así. Entienden que los jóvenes deban ocuparse en cosas, no entienden que los jóvenes tengan que ocuparse en cosas importantes, aún todavía, sino en cosas que están al alcance de la mano y que no complican demasiado la vida de la iglesia. De ahí se llega a la conclusión de que es mucho más productivo emplear mano de obra juvenil en hacer aquello que a los demás no apetece, enterrar a los muertos. ¿Y por qué digo esto de enterrar a los muertos? Muy sencillo. Aparece en una lectura, a mí me hizo gracia en su momento, después dejé pasar los años, luego medito en ello y durante mucho tiempo ha estado presente ese texto un poco curioso, ¿no?, de las Escrituras en Hechos capítulo 5, con el tema de Ananías y Zafira, ¿recordáis? Os lo voy a leer, así refrescamos la memoria. Capítulo 5 de Hechos dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y ahora aparece aquí el protagonista. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron
y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Jóvenes enterrando a los muertos de la iglesia de Jerusalén. El título de hoy sería ¿adoradores o enterradores? He ahí el dilema. Enterradores son aquellos que van viendo la vida pasar y van viendo cómo unos y otros van pasando también, aquellos que nos presidieron en el Señor, aquellos que nos estuvieron delante de nosotros, que asumieron el llamado del Señor, que pusieron su mano en el arado y miraron hacia adelante y no hacia atrás, que fueron considerados aptos para el reino de Dios. Dejamos que el curso natural de la vida vaya pasando y ellos vayan desapareciendo. Sin embargo, yo creo en la necesidad de enseñar abiertamente en la teoría y en la práctica, y así lo llevo haciendo muchos años, que los jóvenes han sido y deben ser llamados a algo más concreto que a liderar la iglesia, que eso es lo que se pone como siempre de meta, en un futuro inmediato. ¿Por qué? Pues porque los dones pertenecen a Dios y Él, por su Espíritu Santo, es quien los reparte a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Así que no es un asunto de juventud o de madurez o de ancianidad. Yo estoy convencido de que los jóvenes no son un grupo especial o un conjunto de chicos sabios, listos, espabilados, que tienen en sus manos las llaves para un buen desarrollo espiritual de la iglesia. Si fuese así, estaríamos abocados de antemano a un fracaso de envergadura, porque la iglesia es propiedad de Dios, Cristo es su cabeza y el Espíritu Santo es el único que puede guiarla mediante la práctica de la palabra santa, una palabra que trasciende el tiempo. Os voy a poner un ejemplo negativo de lo que supone emplear la juventud para andar en caminos equivocados. ¿Recordáis a Roboam? Roboam fue el hijo que sustituyó a su padre Salomón en el trono de Israel. ¿En qué cimiento se apoyó Roboam? ¿Cuáles fueron sus soportes para poder gobernar a aquel pueblo tan difícil, tan complicado de gobernar? Cuando Roboam sustituyó a su padre en el trono de Israel, se apoyó en sus derechos heredados, porque soy rey porque mi padre fue rey y me nombró rey. Y se apoyó también en la fuerza de su juventud. La conclusión es que precipitó al pueblo a una rebelión que concluyó en una división, la división del pueblo de Israel. Las palabras de los ancianos de Israel que habían vivido junto al rey, al viejo rey, fueron tenidas en poco por aquel joven soberbio. ¿Y qué hizo entonces Roboam? Roboam abandonó el consejo que habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Abandona a aquellos que emitieron consejos basados en la vida, en la experiencia de la vida, que habían visto la subida y la bajada de Israel como nación y la situación en la que se encontraba el pueblo en aquellos momentos, ahogados por las deudas, con un sistema tremendamente caro para sostener el trono, para sostener al rey. Y él, en lugar de eso, abandonó ese consejo y pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes, ya sabéis cuál fue la respuesta, y que él transmitió al pueblo: si mi padre os presionó, yo os voy a presionar aún más. El resultado de aquella decisión no solo resultó en la rotura del reino, sino en los largos años de guerra que hubo entre Israel y Judá, y en el odio, además, que se fue acumulando en sus corazones.
Yo estoy persuadido por la propia palabra de Dios y también persuadido por mis vivencias personales, y cito a David cuando dijo aquello de joven fui y he envejecido. Yo estoy persuadido de que esta juventud cristiana puede y debe ser un especial divino tesoro mientras esté ofrecida en el altar de Dios como sacrificio vivo, presentando vuestros cuerpos y no despilfarrando sus vidas en la vanidad del mundo que nos rodea. Y esto es algo que concierne a todos, no solamente a los jóvenes o a los menos jóvenes, concierne a todos nosotros como parte del pueblo de Dios. De todos modos, sigo siendo consciente de que inevitablemente, si el Señor no viene antes, esta generación va a pasar. Y, por tanto, yo no me preocuparía de reivindicar relevos al gobierno de la Iglesia mientras no se esté dispuesto a comenzar la carrera y proponer terminarla. Porque gobernar, en el término eclesial, en el término bíblico, gobernar debe ser sinónimo de entrega, negación y sufrimiento. Mirad cómo el apóstol Pablo enfocó este asunto con respecto al liderazgo de Timoteo en la iglesia de Éfeso, en la cual dejó para poner en orden ciertas cosas importantes. Y le decía así en la segunda carta ya, como despidiéndose: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor. Qué buenas cosas había seguido Timoteo de Pablo. Mi doctrina, es decir, persona fiel conforme a la palabra revelada; conducta, es decir, testimonio; propósito, cuáles son mis metas; mi fe en la práctica; la entereza, el amor. Todas son cosas positivas, quizás fáciles de aprender, pero ahí no termina. Ahí no termina el discurso de Pablo, sino también esto: paciencia, persecuciones, padecimientos. Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, independientemente del ministerio que realice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. De fuera, pero también de dentro. De fuera de la iglesia, pero también desde dentro de la iglesia. Y esa fue la experiencia de Pablo. Porque no todos en la iglesia o en las iglesias estaban de acuerdo con él en muchas cosas. Y fue atacado por aquellos que se llamaban hermanos. Pablo decía de esta manera también a Tito, a su amigo: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Toda la enseñanza que Pablo desarrolló con su amigo y discípulo, esta vez con Tito, en la iglesia de Creta, en la cual dejó también para arreglar asuntos importantes, toda esta enseñanza debe ser desarrollada también con los jóvenes para ampliar la visión sobre la obra de Dios. Yo estoy convencido de que los jóvenes creyentes y los no tan jóvenes han de ser en la iglesia algo más que cargadores de muertos. Gente que no se conforma con verlas venir, dejando que por la ley de la vida los viejos vayan pasando y dando paso a los demás. Menuda visión sería esa, porque en muy poco tiempo aquellos que son jóvenes serán viejos, pasarán también. Los jóvenes deben ser y deben sentirse cuerpo de Cristo. Como creyentes, hijos de Dios renacidos por el Espíritu Santo, los jóvenes son iglesia y parte de la iglesia, no un grupo aparte de la iglesia. Y la iglesia tiene una misión fundamental que se engloba en 3 disciplinas muy sencillas, que no voy a desarrollar, pero vosotros lo sabéis perfectamente: adorar a Dios, servir a Dios y proclamar a Dios. Fundamental. Adorar a Dios, servir a Dios y proclamar a Dios. La iglesia necesita de jóvenes activos, no indiferentes,
como aquellos de Lucas capítulo 7, ¿recordáis? Que el Señor les pone de ejemplo de ser gente indiferente. Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. No hay comunicación, no hay interactividad. Se quedan fuera, decía Jesús de esto, ¿no? Mi pregunta es, ¿se sienten los jóvenes o sentís los jóvenes llamados a la adoración? ¿Entienden que su vida cristiana no tiene sentido sin la adoración? Porque nada de lo que hagamos, si no se hace con adoración, sirve para algo. Absolutamente nada. Todos nuestros valores, recursos, dones, capacidades, tanto espirituales como materiales, no sirven absolutamente para nada si no hay una adoración implícita en cada cosa que hacemos. ¿Saben los jóvenes que la adoración pasa por el conocimiento pleno y profundo de Dios? ¿Y que eso no es algo que se saca de una enciclopedia? ¿Saben los jóvenes que el reconocimiento de la santidad de Dios es lo que les sirve a ellos también para regular sus vidas aquí en la tierra desde el momento en que son llamados de las tinieblas a la luz y que como candeleros deben alumbrar la gloria de Cristo por su testimonio limpio y santo? ¿Saben los jóvenes? ¿Lo sabéis vosotros, queridos hermanos menos jóvenes? Vamos a ir a ejemplos positivos ahora. Dejadlo de Roboam a un lado. Casi olvidaros de él, casi. No seguid, por lo menos no seguid su ejemplo. Moisés, hablemos de Moisés y de Josué. Moisés tomó de Dios el encargo de subir al monte para recibir instrucciones levíticas. Dios dijo a Moisés, ve al monte, yo te hablaré allí. Y él subió y se llevó con él a 70 ancianos de Israel, 70 jefes, para que estuvieran con él. Y asimismo se llevó a Aarón y a sus hijos, el que llegó a ser sumo sacerdote, y el relevo posterior en ese sumo sacerdocio. Todos ellos, excepto Moisés, habrían de quedar cerca de la falda del monte Sinaí. Así que aquel momento era un momento único y trascendental para el pueblo, un pueblo que 3 meses antes había dejado los aposentos cómodos de Egipto para adentrarse en las aventuras en el desierto con el Señor, en aquel Señor, aquel Dios majestuoso y terrible que se les reveló y también que les liberó del poder de Faraón. Pero Moisés hizo algo que debe llamar la atención a aquellos que piensan que los jóvenes deben de estar para enterrar muertos. Después de edificar un altar y 12 columnas, todo ello al pie del monte Sinaí, ¿sabéis qué hizo Moisés? ¿Sabéis qué hizo Moisés? Envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Menudo privilegio. Éxodo 24:5, por si queréis la cita. No escogió a los ancianos, escogió a jóvenes para que ofrecieran holocaustos y sacrificios de novillos como ofrendas de paz al Señor. Las vidas de los jóvenes creyentes se han de levantar sobre los duros cimientos de aquellos que muestran por sus hechos la clase de fe que Dios demanda para hacerles partícipes de sus secretos, a fin de que pueda revolucionar sus vidas en una atmósfera creciente de adoración y servicio, como hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? El viejo líder hebreo no concluyó su revolución simplemente mandando a los jóvenes que ofrecieran esos sacrificios, no. Antes de volver a subir al Sinaí para una larga estancia de 40 días con sus noches, Moisés tomó una decisión de la que nunca se arrepintió. Dice la Escritura otra vez, Éxodo 24. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos,
esperadnos, los dos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Así que Moisés no subió solo, subió ¿con quién subió? Con Josué. ¿No sabíamos esto? Subió con Josué. ¿Dónde quedaron los ancianos de Israel? Se quedaron abajo, con Aarón y con Hur, tal como Moisés les había indicado. ¿Para qué? Quizás para que estuvieran orando y para que al mismo tiempo estuvieran guiando al pueblo hasta el regreso de Moisés. El que iba a ser futuro líder del pueblo hebreo, el que habría de capitanearles en los momentos cruciales de la conquista de Canaán, tuvo que aprender a estar en situaciones de riesgo, de dudas, de temor, pero también de esperanza. Él permaneció solo entre Moisés y el pueblo, porque él no llegó a la cumbre, se quedó a la mitad. Permaneció entre Moisés y el pueblo por 40 días, pero supo y quiso aguardar el momento propicio de la bajada del líder. Josué estaba aprendiendo a ser ayuda fiel de Moisés, llamado por Dios para gobernar a su pueblo, y en ello centró toda su prioridad, todo su compromiso y toda su responsabilidad, sacrificando como sacrificó otros menesteres de inferior calidad, quizás. Porque dice la Escritura, cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda, refiriéndose al tabernáculo. Es decir, Josué estaba gastando su vida al servicio del Señor, y allí estaba. ¿Dónde se encontraba Josué? Casi siempre en el tabernáculo, en la tienda del Señor, ayudando a Moisés. Moisés estaba preparando la vida de aquel muchacho. No quiera el Señor encontrar a los jóvenes en otro sitio que no sea ese. Que su templo esté permanente abierto a la adoración. Que los jóvenes no se compliquen la vida como hacen la mayoría de los jóvenes o muchos de los jóvenes de la sociedad, yendo a lugares donde no deben estar, compartiendo vidas, palabras, gestos, hechos que no glorifican para nada al Señor, llenando su vida de muchas cosas y no precisamente de la palabra de Dios. Ojalá no estéis vosotros en esa situación, queridos hermanos jóvenes, ni tampoco vosotros los menos jóvenes. El sitio de Josué estaba en la tienda, y cuando Moisés llegaba, él estaba allí trabajando, ministrando. Cuando alguien le preguntó a Isaac Newton de dónde sacaba tantos conocimientos, él les dijo, si he alcanzado a ver más lejos es porque me he subido a hombros de los gigantes. Josué estaba con un gigante. Él todavía no sabía lo que se le avecinaba, lo que se le iba a venir encima años más tarde. No tenía ni idea. Pero cuando llegó el momento, él estaba preparado. Y ahí estuvo Josué para tomar el relevo de Moisés. La tendencia general de la juventud hoy en día es desechar y despreciar a los mayores, hablo en términos de la sociedad, creyendo ser mejores que ellos y estar mejor preparados para acometer grandes empresas en cualquier disciplina. Y en eso también podemos incluir la Iglesia. Pero hermanos, sinceramente os diré una cosa. Dios no necesita de los jóvenes ni de los mayores para hacer su obra. Lo que Él necesita son adoradores. Y Él busca adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sin importar la edad ni el sexo. Jóvenes y mayores para hacer su obra. Adoradores genuinos, sinceros, que le amen y le sirvan. Él se encargará
de prepararlos y hacerlos aptos para el servicio. Pero lo que el Señor busca en primer lugar son gente que le ame, que le adore, que le sirva, que estén dispuestos a gastar sus vidas en el altar de Dios. Sinceramente, yo no quiero pensar que el futuro de la Iglesia pase por la permisividad de las exigencias que para líderes como Josué o como Timoteo estuvieron presentes en la estrategia de aquellos que le enseñaron, de sus mentores, tanto Moisés como Pablo. Al menos no debemos verlo de esa manera, ya que el Señor de Moisés y de Josué es el mismo ayer, hoy y siempre. Se reconoce que hoy, es verdad, abunda la actitud de aquellos que, no teniendo gusto por la situación actual de la Iglesia en general, ante la apatía e indiferencia, ante los abusos de los que lideran, ante la falta de iniciativas, ante el freno de la innovación o ante las incomprensiones y actitudes hacia la propia juventud, se decanten por caer en la misma monotonía, en la misma desidia que deploran, ¿no? Que no les gusta que ocurran, pero acaban cayendo en los mismos vicios y les hace desistir de sus compromisos. Y hay casos que se han dado casos incluso de atentar contra el liderazgo de la Iglesia porque no le gustan las cosas como están. La cruda realidad, y que todos padecemos, es que hay un porcentaje amplio de jóvenes que nunca o casi nunca contactan con la palabra de Dios para leerla, meditarla, estudiarla y practicarla. Que en su lugar han colocado una batería de ocupaciones y distracciones que están llenando los huecos que van dejando. Es de lamentar que eso pueda ocurrir en la actualidad, y yo no quisiera eso para esta Iglesia, para ninguna, es verdad, pero mucho menos para vida abundante. Hay muchos jóvenes que en lugar de asistir con celo y entusiasmos a las reuniones programadas por la Iglesia, participando y siendo partícipes de las muchas bendiciones que Dios nos promete, van posponiendo sus citas para ocuparse en otras cosas que, pudiendo ser lícitas, yo no discuto que sean malas, ni mucho menos, bueno, dejemos a un lado las ilícitas, porque de esas, a verlas, haylas y bastantes. Repito, van posponiendo esa cita para ocuparse en otras cosas que nunca deben ocupar el centro de sus vidas. Yo espero y deseo para los jóvenes de esta Iglesia y los menos jóvenes que tengan el corazón dispuesto para ser creyentes activos en cualquier tarea que la Iglesia les encomiende. Visitar, consolar, ayudar, reparar, limpiar, ofrendar, orar, ministrar, predicar, enseñar, tanto a los niños como a los jóvenes, como a los adultos, evangelizar, etcétera, etcétera, hacer todo aquello que glorifique a Dios. Evidentemente, una cosa es que lo hagan y otra cosa es que lo hagan con vidas limpias y consagradas, porque de nada vale hacer cosas, eso se llama activismo, eso no sirve nada más que para ocupar los minutos de nuestro día, del día a día, no vale absolutamente para nada. Si lo hacemos para Dios, deben de hacerse con vidas limpias, vidas santas. Nadie puede hacer algo para el Señor con un testimonio sucio. No debe hacerlo, en su conciencia queda. ¿Por qué? Porque los demás quizás estamos ausentes de lo que pasa en su vida, de estas puertas para afuera. Pero ellos sí que lo saben y pueden ser clave para que su testimonio sea cada día más limpio y más consagrado. Quisiera para esta Iglesia que no desaprovechen la oportunidad que el Señor les da para que sus recursos materiales sean invertidos en el reino de Dios, haciendo progresar su obra en todo tiempo, en todo menester, ayudando a los necesitados, teniendo parte en la construcción del tabernáculo. Esto es un tabernáculo, esto es nuestro tabernáculo personal. No me refiero a las cuatro paredes, me refiero a la Iglesia en sí, a las personas. ¿Recordáis que cuando se pidió colaboración al pueblo de Israel en el desierto para construir el tabernáculo, la tienda donde Dios quería estar manifestándose a su pueblo de esa manera, allí en medio de toda la congregación de Israel?
Todo el pueblo colaboró, todo el pueblo quiso traer cosas, todo el pueblo se sintió parte del pueblo y tuvieron que decir, por favor no traigan más cosas, ya sobra, ya sobra. Identificación con tu iglesia local en todos los sentidos. En definitiva, gente joven y no tan joven, que pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Necesitamos, sí, un relevo, pero no a cualquier precio. Los que estamos dejaremos de estar en breve, otros medio plazo, otro largo plazo, pero dejaremos de estar. Y las exigencias de Dios para su iglesia en este tiempo y en este lugar serán siempre las mismas. Tendremos que colgar los guantes de pelea, de lucha, para dejar paso, seguir dando paso a otros que vengan detrás. Pero si no es con vidas limpias y consagradas al Señor, difícilmente podemos llevar esto adelante. Y hará falta relevo en todas las áreas de la iglesia, ¿eh? Aquí tenemos ministerios de todo tipo, no solamente los que dirigen la iglesia o gobiernan la iglesia en el nombre del Señor, como consejo de ancianos, también hay predicadores, enseñadores, gente que trabaje con los jóvenes, gente que vaya a prisión y pueda ministrar la palabra de Dios a los presos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas con las cuales glorificar el nombre del Señor, y hay que darle las gracias a todos aquellos que están trabajando en esos menesteres evangelísticos, de enseñanza, profesorado, pero no siempre van a estar, porque el tiempo pasa, las ganas decaen, y aunque la mente acompañe y quiera acompañar al cuerpo, a veces esto no es posible. Pero Dios demanda, son las demandas del Señor. Todos debemos pretender que los jóvenes sean tomados en serio, ¿vale? Todos. Los jóvenes tienen que ser tomados en serio, porque ellos también son iglesia de Dios, con sus virtudes y sus defectos, como todos los demás, porque alguien dijo recientemente, nadie llega al éxito sin equivocarse. Claro, eso es así, es natural, es comprensible. Lo extraño sería que no se equivocase, siendo jóvenes además, pero es que siendo viejos también nos equivocamos un montón, erramos muchas veces. No llegamos a hacer lo que pretendemos hacer y nos equivocamos, fallamos. Ahí estamos con las inestabilidades, las inexperiencias. Los jóvenes son inexperiencias. Recuerdo aquello de cómo se pide trabajo en ciertos lugares y jóvenes con 25 años le piden 10 años de experiencia, pues es imposible. Los jóvenes son inexpertos en muchas cosas, entonces tienen que aprender y estar con los que ya han pasado o están pasando por el camino es un apoyo muy importante para ellos. Para que sean tomados los jóvenes en serio no hace falta enseñar el carnet de identidad. El carnet de identidad no dice nada más que la edad que tiene. Por ejemplo, Timoteo en algunos momentos quizás lo pasó mal en Éfeso, porque Timoteo era joven, no estoy hablando de gente de 18 o 20 años, ¿no? Timoteo tenía más edad, quizás 40, pero era joven en relación con el resto de hermanos de la iglesia, con muchos de ellos, ¿no? Entonces tiene Pablo que decirle a Timoteo estas palabras: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, ¿vale? No permitas. Algunos se sobrepasan, están por encima tuya, te quieren pisar, no lo consientas. Ahora, ¿cómo hacerlo, Pablo? Porque esto es muy complicado, porque yo llego a una iglesia donde no me he criado, porque yo no soy de Éfeso, tú me has mandado aquí para hacer un trabajo. Pero hay gente ya muy mayor aquí, hay gente que tiene mucho camino recorrido en el Señor y posiblemente andan fuera de su sitio y me pisan. ¿Y cómo hacerlo? Pues mira, la solución para él es esto. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿Cómo quiere que la gente te tome en serio? Así, de esa manera. Sé ejemplo. ¿En qué puedo ser ejemplo, Pablo? Hay muchas cosas en que puedo ser ejemplo. Juego al fútbol que no veas. A los videojuegos los tengo dominados. Me conozco toda la serie de Netflix.
¿Experiencia eso? No es experiencia. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Ya verás cómo la gente te toma en serio. Ahora, ¿cómo logro esto? Pues mira, Timoteo, le sigue diciendo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Ah, vale, ahí está el secreto. Mientras llego, mientras que intento arreglar un poco lo descompuesto, entrégate a la lectura meditada, porque eso no es el leer como los papagayos. Lectura meditada de las Escrituras. Ocúpate de la exhortación y ocúpate de la enseñanza. Ya tienes trabajo ahí. Ya vas a estar todo el tiempo entretenido. Para conseguir aquello tienes que trabajar esto. ¿Qué más puedo hacer, Pablo? Vale, no descuides el don espiritual que está en ti, le dice. No lo descuides, te han dado un don, pero tú no lo descuides. Tienes que trabajarlo, esto es como el que siembra. Plantas la semilla, pero tienes que trabajar, tienes que mover la tierra, tienes que ponerle abono, tienes que regarlo todos los días o casi todos los días, tienes que quitarle los bichitos que se empiezan a comer las plantas. Esto es un trabajo permanente. No descuides el don espiritual que está en ti. Reflexiona sobre todas estas cosas. Otra orden, reflexiona, piensa, medita, cavila en ello, dedícate a ella. No pase una hora y ya déjalo hasta dentro de una semana. Dedícate a ella, a estas cosas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pablo, anoto. Venga, que sigo apuntando. Dime qué más cosas. Ten cuidado de ti mismo, eso sí que es difícil. Porque de los demás me puedo ocupar, pero de mí, yo me paso muchas cosas por alto. Me permito muchas licencias que no debería. Pues ocúpate, ten cuidado de ti y de la enseñanza. Cuando un rato, no, por la noche quizás, no, persevera en estas cosas. Porque si lo haces, asegurarás la salvación tanto para ti, es decir, que estás en Cristo, que eres del Señor, que tu confianza y tu seguridad está puesta en Él, y también para aquellos que te escuchan. Qué buenos consejos le dio Pablo a Timoteo. Jóvenes, ahí tenéis el espejo. 1 Timoteo 4, 12 al 16, lo que acabo de leer. Ahí está. Termino, hermanos. Dios espera que los jóvenes sean iglesia. ¿Y qué quiere esto decir? Que sean gente que adora y sacrifica al Señor sobre el altar de sus vidas. Gente que le rinde culto razonable por medio de la santidad y de la consagración. Gente que medita permanentemente en su palabra y en la prioridad de sus objetivos con que pueda alabar y glorificar a Cristo en la tierra. Dios sigue buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entre ellos también los jóvenes. Jóvenes tanto de cuerpo como de mente. La pregunta es, ¿querréis ser vosotros parte de esta juventud? ¿Estáis siendo vosotros parte de esta juventud? Pues aquí, si lo sois y lo estáis diciendo desde vuestro corazón, sigue al Señor de esa manera. Sigue su consejo por medio de la palabra de Dios. Sigue a Cristo, hermano, y que sean otros los que se encarguen de enterrar a los muertos. Que el Señor os bendiga. Bendito Padre, te doy gracias por tu palabra y pido que sea fructificada en los corazones de tus hijos aquí y los que escuchan a través de YouTube. Te doy las gracias por usarme. Te doy las gracias por el privilegio de servirte durante tanto tiempo, Señor. Es tu obra en mí, es tu gracia la que obra en mí. Y espero y deseo, Señor, que esta iglesia siga siendo una iglesia responsable, que cuida de los valores importantes de la vida a través de la obediencia, de la sujeción a la palabra y de la adoración a aquel que es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Que Él sea reconocido, bendecido y glorificado aquí en Vida Abundante, en el nombre de Jesús. Amén.